no empezó con disparos, empezó con un mensaje. La mafia más poderosa de Europa, la 'Ndrangheta, creía tener el sistema perfecto. Sangre, silencio, lealtad, teléfonos imposibles de hackear, millones invisibles, hasta que alguien leyó lo que nunca debía leerse. 100 detenciones, toneladas incautadas, el imperio expuesto. Pero cuando la prueba se cae en los tribunales, ¿quién gana realmente? ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que una organización que factura 53.000 millones de euros al año, más que multinacionales como McDonald's o Coca-Cola, pueda desmoronarse por un simple error de software? Imagina que eres un capo de la 'Ndrangheta. Tienes el control total de la pureza de la droga desde las selvas de Colombia hasta los puertos de Amberes y Rotterdam. Vives en una villa discreta en Marbella, moviendo hilos invisibles que deciden el precio del gramo en cada calle de Europa. Te sientes intocable porque tu sangre es tu ley y tu silencio es tu armadura. Pero, mientras te tomas ese café matutino mirando el Mediterráneo, no sabes que cada mensaje que envías, cada orden de ejecución y cada coordenada de un contenedor cargado de zumo de moringa mezclado con cocaína líquida está siendo leído en tiempo real por un equipo de analistas que no lleva uniforme, sino teclados. El colapso ha comenzado y ni siquiera te has dado cuenta. Para entender cómo se derrumba un imperio, primero debemos entender cómo se construyó sobre los cimientos más brutales del mundo. Todo empieza en Calabria, en el extremo sur de Italia, una tierra de montañas áridas y una lealtad que quema. La 'Ndrangheta no nació de la codicia, sino de un código de honor de raíz griega que significa coraje. Corría el año 1860, cuando un grupo de sicilianos expulsados de su tierra se asentaron en los montes del Aspromonte. Allí no solo crearon una banda criminal, fundaron una orden mística, una estructura blindada por lazos de sangre tan espesos que harían palidecer a cualquier otra organización del mundo. No busques aquí la estructura piramidal de la Cosa Nostra siciliana, ni el caos horizontal de la Camorra napolitana. La 'Ndrangheta es un pulpo con 144 cabezas independientes llamadas Ndrain, células familiares donde el traidor no es solo un soplón. Es un parricida que rompe el juramento ante Dios y ante su propia madre. Este código sagrado es donde reside su verdadera fortaleza. Se dice que cada domingo, mientras los hombres charlan en la plaza del pueblo y las mujeres van a misa, rige la omertá, el silencio absoluto. En Calabria, la mafia es como un cáncer. Puedes eliminar algunas células malignas, pero el tejido siempre se regenera. Los miembros de alto rango llevan consigo el llamado voto del veneno, una cápsula de cianuro o una bala siempre cargada para uno mismo. Es preferible la muerte al deshonor de hablar ante un juez. Esta cohesión extrema les permitió globalizarse antes que a nadie. Mientras otros se peleaban por barrios en Italia, ellos ya estaban enviando brokers a vivir permanentemente en Perú, Brasil y Colombia para garantizar el suministro. Eran los dueños de la logística global antes de que existiera Amazon. Y entonces pusieron sus ojos en España. ¿Por qué la Costa del Sol? No era solo por el sol o la comida. Entre finales de los años 70 y principios de los 80, Marbella y sus alrededores se convirtieron en la segunda residencia perfecta para el blanqueo de capitales masivo. Imagina el escenario: una economía en expansión, un mercado inmobiliario voraz y una posición geográfica que conecta el estrecho con el resto de Europa. La Costa del Sol ofrecía algo que Calabria no podía: anonimato entre el lujo. Aquí, un capo puede pasar por un empresario exitoso o un inversor discreto. Pero la realidad supera a la ficción en un detalle crucial. El verdadero poder de la 'Ndrangheta prefiere la invisibilidad. Se han encontrado búnkeres secretos bajo escaleras móviles y falsos techos en apartamentos modestos de Benalmádena y Fuengirola. Viven como monjes en celdas de oro para no levantar sospechas ante Hacienda. Los investigadores han documentado casos donde estos grupos se gastan 100.000 euros en una sola noche, solo para demostrar que pueden, mientras que durante el día se esconden en pisos de protección oficial. Es una paradoja fascinante. El dominio absoluto del mercado de la cocaína europea, coordinado por hombres que nunca se toman un café en una cafetería pública por miedo a que alguien ponga precio a su cabeza. La organización funciona como un broker global. Ellos no solo mueven la mercancía, son el seguro, la logística y el banco. Si un cargamento se pierde, la 'Ndrangheta responde. Esa fiabilidad los convirtió en los socios preferidos de los cárteles sudamericanos, especialmente del Clan del Golfo.
El control de 5.600 miembros repartidos por todo el planeta se mantiene mediante los matrimonios estratégicos. En este imperio, el amor no existe sin beneficio para la organización. Se casan entre familias para sellar alianzas y blindar los secretos. Es una red logística humana que se extiende desde el puerto de Santos en Brasil hasta el puerto de Algeciras. Nada se mueve sin que el contable de la familia dé el visto bueno. Sin embargo, ese exceso de confianza en su propia invulnerabilidad fue el primer paso hacia el abismo. Se sentían tan protegidos por su código de sangre que pensaron que la tecnología sería su aliada eterna. Empezaron a usar teléfonos encriptados de alta gama, aparatos que costaban una fortuna y prometían privacidad total. Creían que sus chats eran muros de hormigón digital. ¡Qué gran error! Mientras ellos celebraban sus éxitos operativos en villas de lujo en Marbella, un grupo de expertos en ciberseguridad y policías de élite de toda Europa estaban preparando el hackeo que cambiaría la historia criminal para siempre. Estaban a punto de entrar en el santuario de la 'Ndrangheta, no con arietes y chalecos antibala, sino con códigos y algoritmos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que el zumo de fruta que ves en el supermercado o el café que tomas cada mañana podría ser, en realidad, el vehículo de un imperio criminal de 53.000 millones de euros? La cocaína que llega hoy a Europa es prácticamente invisible. Ya no estamos en los años 80, donde los fardos flotaban en las costas de Galicia. Ahora la 'Ndrangheta ha perfeccionado la logística hasta niveles que harían que cualquier multinacional de transporte pareciera un juego de niños. Imagina el puerto de Santos, en Brasil, o las terminales de carga en Guayaquil, Ecuador. Allí, bajo el sol abrasador, miembros de la organización que residen permanentemente en Sudamérica supervisan cada detalle. No son matones con ametralladoras, son ingenieros químicos y expertos en comercio exterior que han encontrado la forma de diluir la cocaína pura y convertirla en líquido, camuflándola dentro de botellas de zumo de moringa o impregnándola en cargamentos de café y fruta tropical. Es casi imposible de detectar para los escáneres convencionales. Pero, ¿cómo llega esa mercancía hasta la Costa del Sol sin ser interceptada? Aquí es donde entra en juego la red de vínculos corruptos que la mafia calabresa ha tejido pacientemente en los puertos más importantes del mundo: Amberes, Rotterdam, Hamburgo y, por supuesto, Algeciras y Valencia. No compran a todo el puerto, solo necesitan a las personas clave. Un estibador que mueva el contenedor 1 metro a la izquierda, un funcionario de aduanas que mire hacia otro lado durante 10 segundos o un operador de grúa que coloque la carga en el lugar exacto para que un equipo de rescate pueda abrirla en mitad de la noche. Solo entre 2020 y 2022 se calcula que esta red movió más de 4.000 kilogramos de cocaína bajo este sistema de precisión quirúrgica. Es una maquinaria de guerra económica que no descansa nunca. Cuando la droga toca tierra española, la Costa del Sol no es solo el destino, es el centro de distribución. La organización utiliza lo que la policía llama vehículos caleteados. Imagina un coche de alta gama, un Porsche o un Mercedes aparentemente normal, pero que esconde compartimentos secretos tan sofisticados que solo pueden abrirse mediante una combinación específica de botones en el salpicadero o imanes ocultos en la tapicería. Estos coches viajan constantemente por la autovía del Mediterráneo, moviendo cientos de kilos entre Málaga, Almería y Granada, alimentando un mercado que nunca se sacia. El verdadero poder de la 'Ndrangheta, sin embargo, no está en la droga sino en su capacidad para limpiar el dinero y asfixiar la economía legal. Han transformado regiones enteras de Italia en gigantescos parques eólicos solo para blanquear sus beneficios ilícitos, y ese mismo modelo lo han traído a España. Utilizan empresas de hostelería, constructoras, mediación en el mercado laboral y hasta seguros para inyectar su efectivo. El dinero fluye como un río subterráneo. Compran apartamentos en bloque, promociones inmobiliarias enteras en la Costa del Sol, usando testaferros y a veces con la complicidad de funcionarios locales corruptos que amañan licitaciones públicas. Mientras los ciudadanos honestos sufren para pagar una hipoteca o conseguir un contrato, estos grupos gobiernan los mercados legales desde la sombra, utilizando el dinero del narcotráfico para rescatar empresas en dificultades y luego absorberlas completamente. La sofisticación financiera de estos clanes es tal que cuentan con contables dedicados exclusivamente a diversificar la fortuna ilegal en activos que nadie sospecharía.
Se han detectado inversiones en energías renovables en países inesperados, aprovechando las subvenciones públicas para multiplicar el dinero de la cocaína. El Estado termina, indirectamente, ayudando a la mafia a crecer a través de planes de recuperación y fondos europeos que son infiltrados por empresas pantalla. Y en una sola noche de fiesta en Puerto Banús, un miembro de rango medio puede gastar 100.000 euros solo para demostrar su estatus, pagando siempre con billetes que huelen a pólvora y selva. La economía real se ve distorsionada, los precios de los locales suben, el coste de la vida se dispara y el pequeño empresario acaba siendo expulsado por gigantes que no necesitan beneficios, porque su único objetivo es que el dinero circule. Pero no todo es lujo y gastos desenfrenados. Las investigaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil han revelado que hombres que controlan cargamentos de 2,5 toneladas de cocaína, valorados en cientos de millones de euros, prefieren vivir en apartamentos discretos, lejos de las zonas de fiesta, donde el café siempre se toma en casa para no ser visto por ojos extraños. Es una disciplina espartana. Se esconden en búnkeres ocultos, bajo escaleras móviles o falsos techos, viviendo durante meses en espacios reducidos para evadir la vigilancia. Saben que un solo error, una sola foto en una red social o un comentario en una cafetería pública puede ser el fin. Es una vida de paranoia constante, donde el éxito se mide por cuánto tiempo puedes permanecer invisible mientras el mundo entero te busca. Esta estructura empresarial criminal se divide en lo que ellos llaman locale o società, donde cada jefe tiene el apoyo de un contable y un jefe del crimen que supervisa que cada euro sea registrado y cada traición sea castigada. Es un orden absoluto. Por eso, cuando el sistema de comunicaciones encriptadas SkyEXE y EncroChat fue hackeado, lo que los investigadores encontraron no fueron simples mensajes de delincuentes, sino las hojas de cálculo de una corporación global del terror. Encontraron códigos seriales de billetes de 10 euros que se usaban como tokens para que los correos humanos pudieran identificarse entre ellos en intercambios de millones de euros en el centro de Málaga o en el Gran Bazar de Estambul. Cada mensaje revelaba una ruta, una cara oculta y un nombre que la justicia española está intentando ahora sentar en el banquillo. ¿Estás preparado para ver cómo un muro de hormigón digital se desmorona sin que nadie dispare una sola bala? Imagina que eres un soldado de la Ndrangheta en Benalmádena. Tienes 12 teléfonos móviles sobre la mesa de tu salón, cada uno de ellos valorado en miles de euros, prometiéndote una privacidad que ni la CIA podría vulnerar. Te sientes el dueño del estrecho. Estás coordinando el envío de 2,5 toneladas de cocaína pura que zarpa desde el puerto de Santos, en Brasil, con destino a las costas de Marruecos, para luego cruzar hacia España en lanchas rápidas. Confías ciegamente en tu red de comunicaciones, SkyEXE. Pero mientras tú duermes tranquilo, hay un equipo de analistas en una oficina sin ventanas en algún lugar de Europa que está leyendo cada uno de tus mensajes y viendo tus fotos de los cargamentos. La trampa se ha cerrado. La operación Eureka no fue una redada común. Fue un terremoto tecnológico que sacudió los cimientos de Sanlúcar, el corazón espiritual de la mafia calabresa en Italia, y cuya onda expansiva llegó con una fuerza devastadora a Málaga y Barcelona. Fue el mayor ataque coordinado de la historia contra el crimen organizado italiano. 132 detenciones simultáneas en 8 países diferentes. Alemania, Bélgica, Francia, Portugal y España tiraron la puerta abajo exactamente al mismo tiempo para que nadie tuviera un segundo para borrar un solo chat. En la Costa del Sol, el objetivo principal era un hombre de nacionalidad italiana, afincado en Benalmádena, que actuaba como el pulmón operativo del clan. Este sujeto no solo hablaba con los proveedores en Sudamérica, sino que mantenía contactos directos con los líderes supremos en Italia, pidiéndoles soporte para introducir cargamentos de 500 kilogramos de cocaína desde Panamá. Cuando la Policía Nacional entró en su domicilio, lo que encontraron fue la radiografía de una obsesión por el secreto. Intervinieron 12 teléfonos móviles, miles de euros y francos suizos. Pero lo más valioso no era el dinero, sino la mina de oro que esos dispositivos escondían. Gracias al hackeo de SkyEXE y EncroChat, los investigadores pudieron reconstruir más de 4.000 kilogramos de tráfico de cocaína realizados entre 2020 y 2022. La historia de la caída no estaría completa sin hablar de Vittorio Raso, uno de los capos más importantes de la estructura criminal, un hombre con una capacidad de camuflaje asombrosa. Fue detenido en Barcelona en 2020, pero la Audiencia Nacional lo dejó libre por un error administrativo.
Uno de los hombres más buscados del mundo caminó por la puerta de la cárcel totalmente libre porque alguien no leyó bien un papel. Raso desapareció en las sombras de la Costa del Sol, convirtiéndose en un mito de la impunidad. La policía italiana allanó sus propiedades en Italia y encontró 360.000 euros en efectivo, armas de munición gruesa y 13 kilos de droga. Pero Raso cometió el error de todos los que se creen invencibles. Volvió a confiar en la documentación falsa. En 2022, un control rutinario en Castelldefels le puso fin a su huida. Lo pillaron con papeles falsos, intentando hacerse pasar por un empresario honesto. El sistema de movimiento de dinero que utilizaban era una genialidad diabólica. Para entregar grandes sumas a desconocidos en lugares como el Gran Bazar de Estambul o una cafetería de Marbella, enviaban una foto por Sky ECC de un billete de 10 euros con un número de serie específico. El mensajero que recibía el dinero tenía que presentar ese mismo billete físico. Si los números coincidían, el trato se cerraba. Era un sistema de autenticación de 2 factores, pero con billetes de banco. Así movieron 1.180.000 euros en una sola transacción detectada en Turquía, vinculada directamente a la red de la Costa del Sol. Y mientras todo esto ocurría, la 'Ndrangheta no estaba sola. Sus vínculos se extendían por todo el territorio español, llegando incluso a los clanes gallegos del narcotráfico. Se convirtieron en los socios preferentes de las organizaciones locales en Galicia, utilizando su experiencia en el mar para recibir los cargamentos. Era la alianza perfecta, el músculo gallego y el cerebro italiano. Pero esa alianza también fue su perdición. Al expandir tanto sus tentáculos, crearon demasiados puntos de fricción, demasiadas señales para una inteligencia policial que, por primera vez, estaba un paso por delante en tecnología. La caída que comenzamos a presenciar en 2024 y 2025 no tiene precedentes. No se trata solo de detenciones aisladas, es una erosión sistémica. Sin embargo, surge aquí una gran controversia que nadie puede ignorar. En su afán por atrapar a los criminales, el Estado ha cometido errores que podrían dejar a todos esos capos en libertad. Los tribunales en 2026 están empezando a anular pruebas porque consideran que hackear esos teléfonos fue como entrar en una casa sin orden judicial. Es un debate moral y legal que está incendiando las audiencias provinciales. ¿Te imaginas capturar a 14 de los narcotraficantes más peligrosos de Europa, incautarles 1.650 kilogramos de cocaína pura y tener millones de mensajes donde confiesan cada uno de sus crímenes? Para que al final un juez diga, todo esto no vale nada, váyanse a su casa. Pues eso no es una serie de Netflix, es la cruda y escandalosa realidad que ha sacudido a la Audiencia Provincial de Valencia y a toda la Costa del Sol en este arranque de 2026. La caída de la 'Ndrangheta se ha topado con un muro que nadie vio venir, el muro del derecho de defensa. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Todo se reduce a una sola pregunta que está incendiando los despachos de los abogados más caros del mundo. ¿El fin justifica los medios? En enero de 2026, los tribunales españoles dictaron una sentencia que es un puñetazo en la mesa de la legalidad. Absolvieron a todos los acusados de un macroalijo porque la policía no pudo entregar los datos en bruto. Para entenderlo con una analogía sencilla, es como si un profesor te castiga porque dice que un pajarito le ha contado que te has portado mal, pero cuando tus padres le piden ver al pajarito, el profesor dice que es secreto y que ya se ha ido volando. Es inaceptable en un Estado de Derecho. Los jueces han sido clarísimos. No puedes condenar a nadie basándote en un archivo que ha sido filtrado, procesado y cocinado por policías franceses o belgas antes de llegar a España. La defensa de estos mafiosos, mentes brillantes del derecho pagadas con el dinero de la cocaína, ha lanzado un ataque al corazón del sistema preguntando por la trazabilidad técnica y el valor hash. Cada archivo digital tiene una huella única llamada firma digital. Y resulta que los mensajes de SkyExe, que servían para encarcelar a los capos de la Costa del Sol, carecían de esa firma. Los propios agentes de la Guardia Civil lo admitieron en el juicio oral. Confesaron que no podían garantizar que esos mensajes no hubieran sido alterados, borrados o descontextualizados durante el camino desde los servidores de Francia hasta los juzgados de Málaga o Valencia. Imagina la tensión en la sala de vistas cuando un capitán de la Unidad Central Operativa, responsable del grupo de blanqueo de capitales, tiene que admitir ante un juez que estuvieron analizando conversaciones privadas de 5.000 usuarios sin una orden judicial previa en España.
5.000 personas rastreadas por su geolocalización desde el minuto cero sin que un juez español lo hubiera autorizado. La policía justificaba sus actuaciones con explicaciones que los jueces han calificado de inverosímiles. ¿De verdad pretendían que creyéramos que descubrieron toneladas de droga porque un precinto estaba mal colocado en un contenedor situado a 15 metros de altura? La verdad es que tenían un acceso en vivo a los terminales EncroChat y Sky SEC, pero al ocultar el origen de esa información, han dinamitado la cadena de custodia y han dejado la puerta de la cárcel abierta de par en par. La sentencia de Valencia ha creado lo que los expertos llaman un agujero en el modelo. Ya no vale solo con la inteligencia policial. Ahora hace falta evidencia que sobreviva a un interrogatorio. El tribunal ha trazado una línea roja entre lo que sirve para investigar y lo que sirve para condenar. Puedes usar los chats para saber dónde está el barco, sí, pero no puedes usarlos como única prueba para meter a alguien en prisión si no permites que los peritos de la defensa comprueben que esos mensajes son reales, íntegros y auténticos. La crisis judicial no se queda en Valencia. Estamos ante un tsunami que amenaza con invalidar miles de condenas en toda Europa. En Italia, 2 tribunales han dado golpes similares a los fiscales, ordenando un escrutinio feroz de los datos de Sky SEC. En Alemania, el Tribunal Regional de Berlín ya ha excluido totalmente las pruebas de EncroChat, alegando violaciones gravísimas de la privacidad. La mayor operación de la historia, el sueño de cualquier policía, se está convirtiendo en la pesadilla de cualquier fiscal. Miles de narcotesoros, mansiones incautadas y capos extraditados podrían ser devueltos a sus dueños porque el sistema de cooperación judicial europeo se basó en una fe ciega y no en pruebas verificables. Y mientras los tribunales arden en tecnicismos, ¿qué pasa en las calles de la Costa del Sol? La caída judicial de la 'Ndrangheta está enviando un mensaje peligroso al inframundo criminal. Si usas la tecnología adecuada y contratas a los mejores abogados, el Estado no podrá tocarte. Esto está disparando el nivel de conciencia de la masa criminal a niveles nunca vistos. Ya no solo se protegen con sangre y silencio, ahora se protegen con la Constitución. Están utilizando las mismas leyes que creamos para protegernos de la tiranía, para blindar su imperio de la cocaína. La realidad en este 2026 es que la guerra contra la droga se está perdiendo en el ciberespacio y en los estrados. El Tribunal Supremo intenta salvar los muebles con la doctrina del hallazgo casual, intentando convencer a todos de que encontrar esos mensajes fue una casualidad afortunada. Pero la Audiencia Nacional y los tribunales europeos están divididos. Es una fragmentación legal que la 'Ndrangheta está aprovechando para reconstruirse. Han pasado de los búnkeres bajo las escaleras a los búnkeres de papel legal. Un dato que no debe perderse de vista. Solo en el último año, los procedimientos por tráfico de drogas en España han subido un 23%, alcanzando casi 29.000 procedimientos. Si la prueba estrella de las comunicaciones encriptadas se cae, la pregunta es inevitable: ¿cuántos de esos casos terminarán en absolución? Estamos ante el colapso del sistema de justicia penal tal y como lo conocíamos. La era de las capturas masivas basadas en hackeos mágicos ha llegado a su fin. Ahora volvemos a la vieja escuela: seguimientos, infiltrados y pruebas físicas que no dependan de un servidor en Francia. El imperio de la cocaína se tambaleó con la Operación Eureka, sí, pero ha encontrado en la justicia española su mejor aliado inesperado. ¿Estamos asistiendo al nacimiento de un narcoestado en plena Europa? ¿O es esto simplemente el capítulo más sangriento de una guerra que llevamos décadas perdiendo? Mientras los jueces en Valencia y Málaga se pelean por la validez técnica de un archivo informático, el vacío de poder que ha dejado la vieja guardia de la 'Ndrangheta está siendo llenado por una nueva estirpe de lobos hambrientos que no respetan ni la sangre ni el honor, ni la discreción que durante décadas caracterizó a los clanes calabreses. La paz del estrecho ha muerto. Bienvenido a la era de la mocromafia, donde el terror ya no se esconde en búnkeres invisibles, sino que se exhibe con una ferocidad inaudita en los centros comerciales de Marbella y en las portadas de los periódicos de toda Europa. Lo que estamos viendo es la mutación de un pulpo que, aunque ha perdido algunos de sus tentáculos más veteranos, ha permitido la entrada de parásitos mucho más letales. La mocromafia, esos grupos de origen marroquí asentados en los Países Bajos, han irrumpido en nuestras costas con una violencia que la 'Ndrangheta siempre intentó evitar para no atraer la atención del Estado. Estos nuevos jugadores no quieren ser empresarios discretos, quieren ser los reyes del caos.
Utilizan a sicarios jóvenes, casi niños, reclutados a través de aplicaciones de mensajería por apenas unas monedas, adolescentes que disparan primero y preguntan después. Aquel tiroteo espantoso que acabó con la vida de un niño de 12 años marcó un punto de no retorno en la historia criminal de nuestro país. Una bala perdida en un ajuste de cuentas por 400 kilos de cocaína le arrebató la vida a un inocente. Es una violencia indiscriminada que busca el terror por el terror. Basta fijarse en el caso de Ridwan Taghi, condenado a cadena perpetua, pero cuya sombra sigue proyectándose sobre cada puerto y cada club nocturno de nuestras costas. El problema no es solo la violencia física, es la existencia de lo que los expertos llaman un estado en la sombra. Estas organizaciones tienen tanto dinero que pueden permitirse su propia tecnología, sus propios ejércitos y su propio sistema de justicia paralelo. El Estado tiene que cumplir las normas, tiene que respetar los derechos humanos y tiene que seguir los protocolos judiciales, pero la mafia no tiene reglas. Matan a periodistas, amenazan a fiscales y asesinan a cualquiera que se interponga en su camino. El periodista John van den Heuvel y otros reporteros valientes han tenido que vivir con escolta las 24 horas del día simplemente por intentar destapar esta red de horror. Pero la Ndrangheta, a pesar de estar herida por la Operación Eureka, sigue teniendo un as bajo la manga que es mucho más peligroso que cualquier rifle de asalto: la infiltración en la economía legal. Mientras todos nos fijamos en los tiroteos, ellos están usando el dinero del narcotráfico para rescatar familias, comercios y empresas en dificultades económicas. Se presentan como los salvadores de la crisis. Aprovechan la debilidad del tejido económico para lavar su imagen y, lo que es aún más terrorífico, para prepararse para captar el dinero de los planes de recuperación de la Unión Europea. Es muy probable que los impuestos de los ciudadanos, destinados a mejorar las infraestructuras o la energía verde, acaben en manos de empresas pantalla controladas por los mismos clanes que inundan las calles de cocaína. Han convertido a Calabria y a zonas de la Costa del Sol en gigantescos parques eólicos para lavar beneficios ilícitos, aprovechando que el sector de las energías renovables es el nuevo Eldorado para el blanqueo de capitales. Es la paradoja definitiva. El dinero que debería salvarnos del cambio climático está sirviendo para financiar los búnkeres secretos donde se esconden los responsables de miles de muertes por sobredosis y violencia. La Operación Eureka fue un éxito, sí, pero también fue la apertura de la caja de Pandora. Al descabezar a la Ndrangheta, la policía ha fragmentado el mercado y ahora hay decenas de pequeñas bandas compitiendo por las mismas rutas, por los mismos puertos y por el mismo dinero sucio. Es una hidra a la que le cortas una cabeza y le salen 3 más, cada una más violenta que la anterior. Por eso, el colapso del imperio no es el final de la historia, es el comienzo de una era mucho más peligrosa y caótica. Hemos llegado al final de este viaje por las alcantarillas de la Costa del Sol, pero lo que viene ahora no es el cierre de una historia, sino la apertura de los ojos a una realidad que ha sido ocultada con titulares vacíos y promesas de seguridad que se deshacen en los juzgados. El imperio de la cocaína no se está derrumbando, se está transformando en algo mucho más peligroso. Se está volviendo invisible. ¿Sabías que la Ndrangheta factura 53.000 millones de euros al año? Una cifra que supera el presupuesto de países enteros y sin embargo sus líderes eligen vivir como fantasmas en la clase media. Mientras tú buscas mansiones con guardaespaldas, el verdadero capo está tomando un café en su cocina, en un apartamento de 60 metros cuadrados en una calle cualquiera de Fuengirola, porque sabe que el mayor lujo en el siglo XXI no es el oro, sino pasar desapercibido mientras controlas el destino de Europa. La caída judicial que hemos analizado es el síntoma de una enfermedad sistémica. En Valencia, 14 acusados por introducir 1.650 kilos de cocaína han caminado hacia la libertad porque el Estado no pudo presentar los datos en bruto de unos teléfonos móviles. Los jueces han sentenciado que sin trazabilidad, sin esa firma digital que garantice que nadie tocó esos mensajes, la presunción de inocencia es un muro infranqueable. Pero mientras los abogados celebran en los pasillos de la audiencia, la calle se llena de un silencio espeso. Es el silencio de la Ndrangheta, que ha aprendido que su mejor aliado no es el silenciador de una pistola, sino la brecha tecnológica de una policía que lucha con tirachinas contra una organización que tiene presupuestos de Silicon Valley. Mientras la vieja mafia calabresa se refugia en los tecnicismos legales, la Costa del Sol se enfrenta a un monstruo nuevo, un híbrido de violencia y tecnología que no conoce el código de la omertá.
La macromafia ha llegado para demostrar que el Estado en la sombra puede ser sanguinario. Han convertido Marbella en el epicentro de una guerra donde los sicarios son adolescentes reclutados por Internet por unos pocos euros. Jóvenes que no tienen nada que perder y que están dispuestos a asesinar a periodistas, a testigos y a cualquiera que se atreva a mirarles a los ojos. Lo más inquietante de todo, lo que debería helar la sangre, es cómo están lavando su imagen y su dinero. La mafia ya no solo invierte en hoteles o discotecas, ahora son empresarios verdes. Se han infiltrado en el sector de las energías renovables, convirtiendo regiones enteras en parques eólicos que no son más que gigantescas lavadoras de billetes. Están utilizando la sostenibilidad de nuestro planeta para sostener su imperio del terror. El dinero que debería salvarnos del cambio climático está financiando los búnkeres secretos donde se esconden los responsables de miles de muertes por sobredosis y violencia. La realidad que nos deja esta investigación en 2026 es que la mafia es como un cáncer. Puedes eliminar algunas células malignas, puedes hacer una operación eureka y detener a 132 personas, pero el tejido siempre se vuelve a crear. El imperio de la cocaína no se derrumbará porque un juez dicte una sentencia. Solo se derrumbará cuando la sociedad deje de mitificar esa vida de atributos dorados que vemos en las series y empiece a ver el rastro de sangre, de extorsión y de familias destrozadas que hay detrás de cada gramo. Los agentes de élite que luchan contra el crimen organizado denuncian constantemente que no tienen los recursos humanos ni tecnológicos para competir contra bandas que se gastan 100.000 euros en una sola noche de fiesta. ¿Cómo se gana esta guerra si el sueldo de un policía honesto es una milésima parte de lo que un mensajero de la 'Ndrangheta lleva en un sobre para sobornar a un estibador? La caída de la 'Ndrangheta no debe ser vista como una victoria final, sino como una advertencia desesperada. El efectivo sigue siendo el rey en la Costa del Sol. Los coches caleteados siguen cruzando la frontera de noche y los búnkeres bajo las escaleras móviles siguen esperando a su próximo inquilino. Estamos ante el fin de una época tal como la conocíamos. El colapso de las comunicaciones de Sky, ECC y Encrochat nos dio una ventana a las tinieblas, pero también nos mostró lo profundo que llega el pozo. Hemos visto cómo movían millones de euros con billetes de 10. Cómo diluían la muerte en zumos de fruta y cómo compraban silencios en los puertos más importantes de Europa. El imperio se agrieta, pero el veneno sigue ahí. La pregunta no es si la 'Ndrangheta caerá del todo, sino si seremos capaces de sobrevivir al vacío que dejen. La batalla final no es en el mar, ni en los puertos. Es en la conciencia de una sociedad que debe decidir si quiere tecnología policial sin límites o garantías legales que a veces liberan a los culpables. Es el dilema más difícil de nuestra era, entre la seguridad y la libertad, entre la eficacia del Estado y los derechos individuales que nos protegen a todos por igual, incluidos los inocentes. Solo en 2024 se iniciaron casi 30.000 procedimientos por tráfico de drogas en España, un aumento del 23% respecto al año anterior. El sistema está saturado. Los policías están desbordados por la falta de medios tecnológicos y los criminales siempre van 10 pasos por delante. Es una batalla desigual, donde los servidores públicos luchan con espadas de madera contra misiles digitales. Y mientras nosotros debatimos sobre protocolos informáticos y cadenas de custodia, la droga sigue fluyendo por Puerto Banús y el imperio sigue respirando, transformado, adaptado, invisible. La 'Ndrangheta se basa en el miedo y en el silencio, pero el silencio se rompe con información. El mayor lujo que tiene la sociedad no es el oro ni el poder, es la verdad. Y mientras quede alguien dispuesto a contar la historia de la caída, el imperio nunca estará completamente a salvo. La información es la única arma que no pueden hackear, y el único búnker donde la verdad siempre estará a salvo.